fuerte aplauso para Antoni Amaro. Antoni Amaro, os lo presento en lo que sube, es psicólogo profesional, estudioso no solo del tarot, sino de la astrología, la filosofía, el hermetismo, la mitología, entre otras muchas disciplinas que nos ayudan a conocer en profundidad al ser humano. Y además, nenas, y además, atención, lleva 20 años trabajando en la consulta personal y es el creador de una técnica de visualización creativa de la que hoy vamos a ser un poquito partícipes. Por lo tanto, por eso digo que en este congreso os haremos trabajar mucho, no os relajéis. Y yo quiero pedir un fuerte aplauso para Antoni, que nos va a presentar la ponencia La imaginación simbólica en la visualización creativa con el tarot. Bueno, muchas gracias, Elisenda. Muchas gracias, muchas gracias, Elisenda, y quería dar las gracias también a María del Mar y a todo el Congreso del Tarot, porque ya es la tercera vez que hago una ponencia aquí y por lo tanto, bueno, agradecer toda la invitación y todo además que yo siempre pienso que esto es una movida tremenda y que por lo tanto solo organizar esto ya es... Bueno, yo como psicólogo llevo años trabajando con el tarot, no lo hago desde una perspectiva predictiva, hoy vamos a ver cómo lo trabajo y vamos a hacer una visualización creativa aquí, la cual podemos participar. Primeramente lo que daré es un poco de parte teórica y luego vamos a hacer la visualización de la carta de la emperatriz, que es como yo, digamos, trabajo en consulta con los pacientes. El micro, vale. Así, ¿cómo va esto? Aquí. Vale. Vale. La visualización creativa es una psicoterapia de la imaginación. Primero voy a hablar de la visualización y después voy a hablar de la imaginación creativa con el tarot. La visualización creativa es una psicoterapia de la imaginación que está entre la imaginación activa de Carl Gustav Jung y el uso directo del símbolo. ¿Esto qué quiere decir? Para Jung, cuando se hacía imaginación activa, no intervenía en absoluto. Él dejaba que el paciente, a través de un sueño que había tenido, se empezaba a hacer una imaginación, pero él no intervenía en absoluto. En la visualización creativa sí que el psicólogo o el terapeuta puede intervenir en la sesión, por ejemplo, haciendo una pregunta, por ejemplo, como yo hago, ¿no? Es decir, lo que hago es que el paciente imagine una carta, y entonces yo le digo que se meta dentro de un salto imaginario, se meta dentro, y entonces el paciente empieza a ver y yo empiezo a preguntar. ¿Vale? Hoy no, si lo vamos a hacer colectivamente no puedo preguntar, pero evidentemente es más dirigido, pero no totalmente dirigido. Ahora veremos por qué. En la visualización creativa el paciente expresa sentimientos, actitudes y estados anímicos a través de las imágenes simbólicas, por tanto moviliza respuestas emocionales y de las defensas psíquicas que ha elaborado para buscar el equilibrio. Se ponen de manifiesto, y esto es así, ya lo veremos, el tarot se utiliza como una técnica proyectiva en el cual se manifiestan los conflictos, las ansiedades, los problemas emocionales, y esto posibilita que las imágenes sean un sello derivado de la propia ecuación personal. Elaborar un conflicto, esto es importante. Cuando me viene una persona con un ataque de ansiedad o cuando me viene una persona con una problemática importante, lo primero que tengo que hacer es que esa ansiedad, esa angustia baje. A partir de aquí se puede elaborar el conflicto que puede tener esa persona en su interior. Significa poder contenerlo lo suficiente para poder experimentar en nuestro mundo interior sus diversas facetas. Es decir, que la persona empiece a tomar conciencia de qué origina el conflicto. Esto es muy importante en psicoterapia. Y por lo tanto también reconoce la propia participación en el desarrollo del conflicto. Cada visualización es una creación que expresa la manera personal de cómo el paciente establece contacto con su realidad interna
y actúa como un medio que moviliza y reedita los diferentes aspectos de la vida emocional. A través de la visualización, esto es muy importante, el paciente se pone en contacto con el mundo simbólico. Toda imagen, el tarot es una creación simbólica, es una creación de la imaginación creadora y por lo tanto es símbolo. Más allá de lo que los artistas o los creadores del tarot hayan podido ser conscientes al crear esas imágenes. Toda creación simbólica tiene algo inconsciente que ni siquiera el artista o el creador de esas imágenes es consciente. ¿Y qué es esa, qué es esa manifestación inconsciente? Los arquetipos. Desde la psicología de Jung, toda la teoría del inconsciente colectivo y de los arquetipos está basada en eso. Toda creación artística, toda creación, el arte con mayúsculas, siempre tiene esa capacidad de generar algo que se manifiesta a nivel inconsciente, que ni siquiera el artista o el creador del tarot era consciente y que sin embargo estaba ahí sucediéndose. Por eso siempre el símbolo tiene esa limitación. Por un lado pone en contacto con el misterio, pone en contacto con lo desconocido, con las profundidades del inconsciente, pero nunca podrá manifestar lo que representa realmente totalmente. Siempre queda algo que no puede ser manifestado, que no puede ser dibujado, pintado, incluso con la música. Esto es importante. La persona entra en contacto con su parte reprimida, con sus miedos, sus traumas. La atención va hacia adentro y conecta con sus carencias, la angustia, el dolor, el sufrimiento, la agresividad, la rabia, es decir, la sombra. Desde la perspectiva de la psicología de Jung, todo conflicto importante psicológico tiene su comienzo en la sombra, que en el tarot es el diablo, como arquetipo de la sombra. Si continuamos en profundidad, llegaremos a la causa o las causas que han originado el conflicto. La visualización creativa con el tarot es terapéutica. Yo he puesto el tarot Rider-Waite porque es el que utilizo en terapia. Esto es importante. Fijaos, el tarot representa un mapa simbólico de la psique. Tenemos 22, y cuando tenemos los 22 arcanos del tarot, tenemos a la psique desde la perspectiva de la cultura occidental. Cada carta es un arquetipo que tiene detrás una historia que lleva siglos trabajada por nuestra cultura. Por lo tanto, el inconsciente las reconoce fácilmente. Cada carta acota aquello que queremos trabajar. Por lo tanto, también evita que las imaginaciones se desborden. Esto también es importante. ¿Vale? Cada carta representa una parte de la psique y acota lo que se quiere trabajar como problemático y patológico del paciente. Por lo tanto, el símbolo, es decir, la imagen, concentra la energía psíquica hacia la problemática del paciente de una forma más precisa y rápida. Lo que está sepultado en el inconsciente, que está en el olvido, emerge produciendo una toma de conciencia que en inglés se llama insight. Esta imaginación guiada es como un soñar despierto, no es hipnosis, ¿eh? No entra el paciente en hipnosis. Y el paciente en relajación debe preguntar a las preguntas e indicaciones del psicólogo, pero llega un momento en que el paciente debe situarse en lo que yo llamo la espera. Por ejemplo, cuando se trabaja un miedo, si yo trabajo la carta de la muerte, visualizamos una cueva, el paciente entra de la cueva y yo le digo entonces que salga el miedo. Entonces yo le digo, la primera imagen que salga, que te salga. No la pienses. Esto es lo que yo llamo la espera. El paciente tiene que esperar para que a través de la imaginación pueda manifestarse el inconsciente. Después de una pregunta o una indicación, en la medida que pueda, tiene que parar la mente consciente y esperar que el inconsciente hable.
es cuando realmente el inconsciente habla. Y por lo tanto, aquello que está inconsciente se vuelve consciente. Se pueden producir series de fantasías de larga duración y con una cierta frecuencia dramáticas a través de las series de visualizaciones de las cartas del tarot. La ventaja es que este método saca a la luz una gran cantidad de contenidos del inconsciente. Las series visuales, claro, cuando se vuelven dramáticas, también esto es muy importante, la persona puede dialogar. Fijaos, esto es muy importante. Cuando referimos a un conflicto, el mundo emocional es invisible, como el inconsciente. Por lo tanto, a través de la carta del tarot, el paciente puede conectar con ese mundo emocional invisible, puede conectar con el dolor y el sufrimiento y saber por qué, porque hay pacientes que me vienen que se sienten mal pero no saben por qué. Esto es importante también. Por lo tanto, puede hablar con las figuras y arquetipos de las cartas del tarot. El paciente, en la medida que va repitiendo la visualización, se libera de un estado anímico desdichado. Al repetir las visualizaciones, se forma creativamente a sí mismo. ¿Esto qué quiere decir? Esto es un poco complejo, pero pienso que es importante decirlo. Para Jung, a través de la unión de los opuestos, porque el símbolo lo que hace posible es la unión del consciente y con el inconsciente, a la larga, cuando esa persona vamos trabajando, se produce el nacimiento de un tercero, algo que no estaba en la psique, porque Jung cree en la capacidad de transformación de la psique, y por lo tanto surge un tercero. ¿Qué es ese tercero? Evidentemente, cuando el tratamiento es a largo plazo o a medio plazo, ese tercero representa el nacimiento de una nueva personalidad, porque cambia las estructuras de la psique. ¿Por qué el tarot es arquetípico? En la tesis doctoral que hice sobre el tarot, la hipótesis que planteaba es esto, que el tarot explica un proceso de renacimiento y transformación progresiva de la personalidad. Esto es lo que explica el tarot desde una perspectiva psicológica, siempre nos ponemos desde la perspectiva psicológica. Para Jung, para Carl Gustav Jung, las series de imágenes del tarot provienen de los arquetipos de transformación y se apoya en la conferencia que dio el profesor Bernoulli sobre el tarot en el Círculo de Eranos, el simbolismo de las figuras geométricas y los números. Para Bernoulli, las 22 cartas del tarot muestran múltiples aspectos geométricos, fijaos, y esto indica que en el sentido más profundo de cada carta hay una figura geométrica. Aquí lo vemos. La carta número 2, la sacerdotisa o la papisa, 2 líneas. La emperatriz, el triángulo. El emperador, el cuadrado. El papa, el pentágono. El número 6, el hexágono. Y así sucesivamente. Claro, ¿esto qué quiere decir? Que la esencia del arquetipo es el número y la figura geométrica. Y la imagen es su representación. Es mucho más difícil trabajar desde una perspectiva mental o desde una perspectiva de la imaginación con el símbolo, con la figura geométrica. Es más complejo, es mucho más fácil trabajar con la imagen. Claro, aquí fijaos, por ejemplo, el número 8, la justicia, 2 cuadrados. El ermitaño son 9 líneas, 8 líneas y el punto central, que es el número 9. Y así sucesivamente, por ejemplo, evidentemente el diablo, 3 pentagramas invertidos, porque es el número 15. 5 por 3, 15. La torre, 4 por 4, 16. 4 cuadrados por 4 lados. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el mundo, 5 pentagramas, 20, y un punto en el medio que es 21. Y así sucesivamente. Por lo tanto, cada número de cada carta está personificado en una imagen. La figura geométrica representa un arquetipo que el tarot personifica a través de la imagen. Por lo tanto, explorar el tarot
explorar las imágenes del tarot es una manera de explorar los arquetipos. Penetrar en su simbología es penetrar en el arcano de la vida, en el desconocido y en el misterio de la psique. Porque siempre que hablamos de inconsciente, hemos de hablar de misterio. Y cuando hablamos del símbolo, hemos de hablar de misterio también. El tarot muestra que la psique tiene una finalidad. Es decir, si ponemos las 22 cartas... Esto es otra, porque para Jung la psique tiene una finalidad, que para él es el proceso de individuación. El tarot muestra que la psique tiene una finalidad, si no, no hubiera emergido, no hubiera sido creado. Es un libro de imágenes simbólicas que emerge de esa imaginación creadora. Por lo tanto, los arcanos mayores, entendidos como una unidad, son una imagen de diferentes partes que apuntan a una finalidad como el proceso de individuación. Por lo tanto, a través del tarot se despliega un proceso evolutivo, la creación del cielo y de la tierra, el camino iniciático del adepto o del mago, la caída y redención del hombre o la manifestación de lo divino, que permite proponer la hipótesis psicológica que a través de los arcanos mayores se describe el proceso de individuación. Bueno, voy a dar una serie de ejemplos para que veáis cómo funciona en terapia el tarot. Y luego pasaremos a la visualización. A ver, no todo el mundo visualiza lo que vamos a ver hoy. Hay gente que es más parca en las visualizaciones y en la imaginación. Pero veréis cómo moviliza el inconsciente, que esto es lo interesante. Esto es lo interesante. Fijaos, por ejemplo, la carta del mago es la carta, yo la trabajo a nivel de visualización cuando quiero ver cómo está la personalidad del paciente, cómo está él. Entonces, fijaos que aquí la carta, esta mesa representa la personalidad. Evidentemente no se acaba, no se ve el final porque hay una parte inconsciente de nuestra personalidad que no sabemos cómo es. Por eso está fuera de la carta. Aquí os fijáis, tiene los 4 palos, que como sabéis es el bastón, la copa, que son los 4 palos del tarot que se relacionan con los 4 elementos. Jung fue el primero en generar una teoría de la personalidad. En el año 1921 publica Tipos psicológicos, que es el primer psicólogo que que desarrolla una teoría de la personalidad. Y él se basa en los 4 elementos occidentales. El bastón es la intuición, el fuego, la individualidad. Las copas es el mundo emocional y los sentimientos. La función sentimiento. Estas 4 funciones psicológicas son las 4 funciones de la consciencia. La copa, como hemos dicho, es el mundo emocional y los sentimientos. La espada es el mundo mental, los pensamientos, la mente racional. Y la moneda es la sensación, la tierra, el cuerpo físico y la realidad física. Hay pacientes que me veían el bastón seco, florido, roto, negro, blanco. A mí ya me está dando información sobre eso. Si me ve el paciente roto, puede ser que haya una ruptura en su personalidad. Las copas. La copa, ¿cómo la ven? De plata, de oro, vacía, llena, de vino, de agua, rota. Claro, si se ve la espada rota, aquí yo ya puedo deducir que ha habido una profunda decepción emocional. La espada, me acuerdo de un paciente que ni la podía ni levantar, de lo que pesaba, por ejemplo. Y por último, la moneda, que es el mundo físico. Me acuerdo de un paciente que no la veía, de pequeña que estaba. ¿Lo veis cómo funciona? La sacerdotisa es más difícil. La sacerdotisa es más difícil, es el ánima, es el concepto de ánima. El hierofante es el concepto de ánimos en la psicología junguiana. El ánima, para Jung el hombre es internamente femenino y eso lo llama ánima.
inconscientemente femenino y eso lo llama ánima, y la mujer es inconscientemente masculina y eso lo llama animus. En la suma sacerdotisa es el ánima. Bueno, estoy trabajando ahora con un paciente que hemos empezado a trabajar el ánima. Fijaos cómo vio la imagen. Vio que de las granadas que están en la carta salían bocas con dientes. Es decir, tipo alien. La sacerdotisa tenía la piel blanca y las uñas largas. Con su mirada lo quería seducir y poseerlo. Tiene miedo. ¿Lo veis? Evidentemente que hay una problemática importante con el mundo emocional y con la madre además. Una paciente, además, esto fue muy interesante, una paciente que visualizó, se metió dentro de la carta, se metió dentro de la sacerdotisa y visualizó un río de sangre. Le salió un río de sangre en la visualización. Claro, yo le pregunté que qué podía ser eso y llorando o sollozando me dijo que tuvo la regla a los 8 años, con lo cual fue un trauma. ¿Lo veis? Es decir, con la sacerdotisa, que es la luna, podemos ir al pasado. Pueden salir aspectos conflictivos, patológicos del pasado. Y hablando de la emperatriz... ¿Con la sacerdotisa es cómo se harían las enfermedades? ¿Ahí donde descubrirían las enfermedades o te dedicarías a tratar? No, se pueden descubrir los conflictos patológicos que han pasado en la infancia, en la adolescencia, en el pasado. Puede dar información sobre eso. La emperatriz es una de las cartas más... A ver, ¿voy bien de tiempo? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Si os parece, las preguntas las dejaremos para el final, para no romper el ritmo de los ponentes. Luego os doy el Vas paso. d'avisar per fer la visualització. Sí. Per tenir Tenim 20 minuts per tot encara. Encara. Bueno, pues acabo ahora y empezamos a hacerla. Porque estaría bien que después alguien hablara de la visualización. A ver, ¿vale? Bueno, acabo 25 con... también, ¿eh? 25, vale. Fijaos, una paciente, yo quiero hablar de esta carta porque ya que estamos hablando de la carta de la muerte, veréis cómo, porque la emperatriz es el arquetipo de la madre, es la autoestima, pero también es el mundo emocional, es la vida, tanto desde una perspectiva sexual como desde una perspectiva emocional. Aquí la vemos, ¿no? Es muy valquiria ella. Ryder coge toda la tradición, ¿no? Como muy... Y ella es el mundo, bueno, es la vida física y emocional. Fijaos, una paciente entró en la carta y vio a la emperatriz moribunda, la cogió de la cogió de las manos y se le murió en las manos. Empezó a emocionarse. ¿Vale? Dejamos ahí la visualización. ¿Esto qué quiere decir? Que algo en ella está muriendo a nivel emocional. Cuando sucede esto, quiere decir que algo o inconsciente o emocional está muriendo en estos momentos. A lo mejor tiene que morir, quiero decir que no es algo negativo en sí mismo, tiene que morir. Fijaos, la siguiente visualización vio, en vez de la emperatriz, un esqueleto. Había luna llena, una luna llena que no alumbraba. Y vio el esqueleto, pero me dice, pero está vivo, respira. ¿Qué quiere decir esto? Que para la psique no hay una muerte definitiva. No hay una muerte definitiva. Es decir, donde hay muerte hay vida y donde hay vida hay muerte. Esto es importante, porque podemos entender por qué creemos en la vida después de la muerte. Porque para la psique no hay una muerte absoluta, total. Claro, fijaos, después, en la siguiente visualización, la emperatriz estaba lejos, no podía acercarse.
Había un vidrio que le impedía acercarse, estaba borroso. Se da cuenta de que la emperatriz es un fantasma, está en el mundo de los muertos, ella no puede acceder, está en otra dimensión. ¿Lo veis? Todavía sigue saliendo muerta la emperatriz, ¿eh? Ya llegará el momento en que reviva. Pero esto no lo podemos decir nosotros. Yo no puedo. Yo puedo influir, pero no puedo. Eso el inconsciente tiene. Ya saldrá en su momento. Y para acabar, porque así da tiempo, una paciente joven, también con la emperatriz, con pensamientos autodestructivos y suicidas. Fijaos lo que vio. Entró dentro de la emperatriz y se iluminó tanto dentro de la emperatriz que la cabeza le parecía estallar. Yo le dije, evita que la cabeza estalle. Pudo contenerla, pero en ese momento salió un diablo por detrás que le quería arrancar la cabeza. Pudo, no le arrancó la cabeza y luego con el cetro envió un rayo de luz verde al diablo y el diablo desapareció. Se sintió mejor después de la visualización. ¿Vale? Y por último el emperador, y ya empezamos, ahora os diré la técnica. El emperador es el arquetipo del padre. Fijaos, sí, voy a hablar de... Sí, bueno, evidentemente el mundo mitológico sale, no nos da tiempo, pero el mundo mitológico sale, es decir, desde gnomos, duendes, brujas, de todo. O sea, el mito no ha muerto, está debajo. Culturalmente ya no es importante, pero evidentemente y sale en las visualizaciones. Bueno, por último, fijaos, una mujer con un conflicto muy importante con el padre, es el arquetipo del padre, era un padre violento, entró en la carta del emperador, se metió dentro del emperador y fue hacia el río y allí vio a su padre. Lo vio muy delgado, como si fuera a morir. Esta imagen afectó al paciente. Ella estaba dentro del emperador y con el cetro le cambió el aspecto y lo revivió. Pero a la visualización siguiente vio al padre con las cuencas de los ojos hundidos, como si estuviera moribundo. Y ella le envió un rayo de luz roja llenando a su padre con dicha luz. Y el padre se convirtió en una estrella negra de 5 puntas. Imaginaos. Seguimos visualizando. Hicimos varias visualizaciones y la estrella negra empezó a hacerse blanca. Cuando en el momento en que se hizo blanco, el conflicto con el padre bajó. Es decir, estábamos trabajando su agresividad, su violencia, porque, digamos, el padre había sido violento, pero ella también sentía que esa violencia estaba en su interior. Es así como trabajo. Ahora os voy a... Es así como trabajo con las cartas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hacer la visualización, os explico la técnica. Vamos a apagar un poco la luz, vamos a bajar la luz. Entonces, vamos a hacer una pequeña relajación. Os pongáis lo más cómodos que podáis, ¿vale? Entonces, yo describiré la carta. Ay. Wow, me he ido, lo siento. Vamos a hacer esta carta, la emperatriz, ¿vale? Ya la conocéis, con lo cual esto a mí ya me da ventaja, ya la conocéis. Entonces, describo la carta y dando un salto hacia atrás vamos a entrar dentro de la carta. Entonces voy a deciros, ¿cómo veis a la emperatriz? Voy a hacer preguntas. No digáis nada. Luego, si queréis, después de la visualización, alguien que pueda poner en conocimiento o que quiera hablar, lo podemos hacer. Vale. Hacemos una pequeña relajación, hacemos 2 o 3 respiraciones profundas, relajamos el cuerpo, los brazos, las piernas, intentamos que un poco relajar ese cuerpo,
Visualizamos delante de nosotros, y en gran tamaño, la carta de la emperatriz. Visualizamos un bosque lleno de vida. Es un día primaveral, hace sol. En el bosque la vida está en pleno apogeo, en plena eclosión. Árboles verdes, flores de todos los colores, césped, hierba, paja, plantas. Un río que atraviesa el bosque y acá una pequeña cascada, eso le da más profundidad. También hay animales, hay ciervos, conejos, ardillas, pájaros, insectos, mariposas. Un bosque lleno de vida. Y en un claro del bosque está sentada la emperatriz, en un trono que está formado por un cojín de color naranja que le sirve de espalda. Está sentada sobre un velo de color rojo. Debajo del velo hay un corazón con el símbolo de Venus. Está guapa, atractiva, rubia, con 12 estrellas blancas en la cabeza. Lleva un collar con 7 perlas blancas en el cuello. Lleva un vestido blanco en el cual hay granadas dibujadas con las semillas fuera de color rojo. En la mano derecha lleva un cetro acabado en una esfera de color amarillo y delante de ella, aunque sea pequeño, un campo de trigo. Damos un salto imaginario hacia adelante y nos metemos dentro del paisaje de la emperatriz. Nos ponemos delante de la emperatriz. ¿Cómo nos recibe? ¿Nos mira? ¿No nos mira? ¿Nos ve? ¿Es agradable? ¿No es agradable? ¿Es grande? ¿Es pequeña? ¿Cómo nos sentimos delante de la emperatriz? Vamos a meternos dentro de ella, como si pudiéramos atravesarla. Nos vamos a meter dentro de la emperatriz. Sentimos la corona, sentimos el vestido. Mantenemos la visualización. ¿Podemos meternos? ¿Todo el mundo se ha podido meter dentro de la emperatriz o no? Ahora vamos a trabajar la autoestima. Ahora vamos a decir mentalmente, yo me amo, yo me acepto y yo me valoro. Estamos dentro de la emperatriz, ¿eh? Yo me amo, yo me acepto y yo me valoro. Y lo vamos repitiendo mentalmente.
Ahora vamos hacia el río. Seguimos dentro de la Emperatriz y vamos hacia el río. ¿Cómo está el agua? ¿Fría, caliente? ¿El río está calmado o baja con ímpetu? ¿Hay vida o no hay vida en el río? ¿Nos metemos o no nos metemos en el agua? ¿Cómo nos sentimos en el agua? ¿Bien? ¿Mal? Si va muy rápido el río, ¿podemos contener el agua o no? Muy bien, salimos del río, volvemos al trono, nos sentamos, salimos de la Emperatriz, le damos las gracias y dando un salto hacia atrás salimos de la visualización. Abrimos los ojos. ¿Qué? ¿Cómo ha ido? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo ha ido? ¿Alguien quiere hablar? Me ha costado mucho el baño. Después del sol. El trono. Me ha gustado mucho, gracias. ¿Alguien? Sí. Allí. Van ver, ahora es que no sé, ¿eh? Aquí. A ver, mira, a mí me ha resultado curioso porque, bueno, yo he visto una imagen muy bonita de la Emperatriz. Sí. Me he podido meter dentro, tal, me he imaginado todo, pero yo me veía al lado de una piscina. O sea, como muy al lado de mi piscina, como la que está en un chalet. Y yo lo que quiero saber es eso qué significa. La verdad. Porque digo, tú no la habías puesto, ¿sabes? No. Y yo directamente Bueno, eso... me he puesto al lado como disfrutando de... Ahí, pero ves, ahí veis cómo el inconsciente ha hablado. En vez de un río, ha habido una piscina en la cual ella se encontraba muy a gusto. Pero después he visto el río y Ya. he metido las manos y los pies. ¿Y bien? Perfecto. Fresquita el agua, el ambiente Bueno, súper sí, guay, súper bien. A nivel emocional estás bien. Ah, pues mira qué guay. Ya. Pues esa era mi pregunta. Muchas De gracias. nada. Rosy, que te voy a reñir, ¿eh? Cuando yo no quería entrar al agua, me gustaba, pero primero como que iba muy prevenida y metí primero la mano, luego los pies y luego ya Eso es lo que haces a nivel emocional. no voy con todas. No. Vas cautelosamente. Vale, ¿por dónde vamos? Antoni, tú me mandas, ¿eh? No, no sé. A ver, espera, por aquí, va. Espera, vamos a ir cambiando de sección, va. No podremos... No todos, no, pero podremos. vamos aquí, va. Por aquí, por allí, Antoni. Espera, perdón. Yo cuando he llegado a un bosque maravilloso, precioso, una naturaleza preciosa, la naturaleza, cuando me he encontrado con ella guapísima, maravillosa, me ha pegado con él y me he hecho pequeñita y me he hundido. Cuando me he metido dentro de ella, me ha encantado,
he salido a bañarme, me he desnudado, me he tirado de cabeza al agua y he nadado, y he nadado, y he nadado. Cuando he salido, he vuelto, bueno, cuando ya vuelvo a ella a darle las gracias delante de ella, cuando salgo, me pongo delante de ella y entonces me hace así, como bendiciéndome. Y me regala ese corazón, me voy, me doy la vuelta, le doy un abrazo y me voy. ¿La relación con tu madre era conflictiva? No. No. ¿Y con alguna persona cercana a nivel emocional? ¿Alguien que...? No, pregunto, estoy preguntando. En principio no. No, vale. Lo digo por el golpe, ¿sabes? Pero ya eso, es por el eso golpe, es lo que me ha chocado. por eso. Porque lo demás está bien. Me hundo en la tierra. Claro, es decir, es como que o alguien o algo, algún suceso, sí. Alguien, gracias. Claro, algo a nivel emocional, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer aplausos a todos los que estáis aquí compartiendo, ¿eh? Antonio, ¿quieres que vayamos para allí, por aquí? Una pregunta. Minutos antes que empezara la sesión yo saqué esta carta, que era el corazón. Me sentí muy feliz dentro de la emperatriz. Lo único que me pesaba bastante el vestido porque era bastante voluminoso. No entré en el agua, entonces quería saber, solamente toqué el río y bueno, y me sentí feliz, o sea que estaba placenteramente bien. Bueno, ¿Tendrá significado con la carta? Sí, puede ser, porque ella también tiene un corazón. Mira. Claro, ¿no lo ves el corazón? ¿No ves el corazón? Claro. Él ya está enseñando una carta de un corazón, ¿eh? Claro, la visualización puede indicar que tú eres muy emocional, pero que vas, cuando se trata... Eres muy emocional, por eso te sientes también en la emperatriz, pero cuando se trata de relacionarte emocionalmente con personas que no conoces... Sí, pero lo hago de aquí. Ya. Pero, bueno, por eso muchas gracias, Cristina. Sí, no sé. Bueno, cuando iba hacia la emperatriz, primero me la imaginaba con un traje como los que vienen de AliExpress, así que finito, no tan tal. y conforme me iba acercando, la veía como cada vez más grande, más grande. Y yo me sentía como muy pequeñita. Luego, por otro lado, veía como un sol que no me dejaba verla. O sea, y ella intentaba darme como unas gafas de sol o algo. Muy interesante, mira. A ver... El hecho de que la emperatriz cada vez sea más grande quiere decir que a veces no controlas el mundo emocional, te dejas y eso hace que no... Y claro, cuando ves eso lo que intentas es controlarlo mentalmente, por eso el sol. El sol no te la dejaba ver, con lo cual eso quiere decir que a veces la emoción es muy intensa, muy poderosa, entonces cuando tú te das cuenta lo intentas controlar mentalmente. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a por la última, ¿te parece? Sí. Cuando tú me digas. Cuando tú me digas, Antonio. Que te fluya. Que en vez de dejarte fluir, lo que te conecte, lo que te resuene. ¿Por aquí? Venga, Luisa. Bueno, pues yo la verdad es la primera vez que me he encontrado como a gusto con esta... Perdón. Me he encontrado a gusto con la ilustración de la emperatriz. Yo perfectamente visualicé el bosque, lo que es la fluidez, me encontré muy bien y vi a la emperatriz sentada, como tú dijiste, y yo según iba pasando, acercarme a ella, la iba viendo más grande y más grande y más grande, hasta que casi se sale de la imagen, fíjate tú. Eso es significativo, ¿eh? Claro, entonces, por eso te lo quería preguntar. Sí. Entonces, yo, una vez que te dijiste, entra dentro de ella, yo me sentí muy cómoda dentro de ella y llegué a crecer tanto como ella o más. Claro, eso quiere decir que cuando haces caso a tu mundo emocional, me crees. Creces. Bueno, ya era hora. Eso, cuando lo haces. Claro, si no, no, porque entonces es posible que... Sí, no, pero he crecido tanto como ella. Entonces luego cuando llegué al río, al principio no quería como meter las piernas. Me senté en la orilla y luego me metí dentro del río. Y en vez de aguantar lo que es la afluencia del río, le dije, deja que fluya el agua tiene que correr, déjalo que corra. Estás ahí en ese proceso ahora. Claro, entonces lo que hice luego, bueno, fue salirme. Me encontré muy bien, no me encontré como otras veces, digo, madre mía, ¿dónde me voy a meter hoy? Y al contrario, cuando salí le di las gracias.
Eso quiere decir que estás mejor emocionalmente, que ha habido un cambio a nivel emocional. Sí, por eso quería preguntarte Sí. lo de que era grande y luego yo me hice Sí, grande como pero era. la vivencia que has tenido de la carta al dejar fluir, porque de eso se trata, es que has tenido un cambio a nivel emocional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo pido un fuerte aplauso para Antoni. Sé que sois muchos los que queréis hacer la consulta. Lo tendréis por aquí. Tampoco abuséis, podéis pedir hora. No puede ser todos, lo siento, pero es que claro, no da. Es no imposible. Da, no da. Sí, sí. Un momento. Dime. Un segundito, porque es que si no, no te oyen al final de la sala, Rafa, te voy a tener que reñir. Parece que no me conozcas. ¿Cómo te gusta provocar? Él tiene el doble de puntos negativos para esta semana. Gracias. ¿Qué determina, por favor, qué determina que escoger la carta de la visualización? La determino yo. ¿La determina según el conflicto o la situación que presenta el presente? Sí. A partir de aquí se escoge, ¿no? Entonces, sí, y vamos evolucionando, ¿no? A veces no sé qué carta será la siguiente, sino que el propio proceso de visualización nos lleva a la siguiente carta. Muy buena pregunta. Muchísimas gracias, Antoni.